¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a platicar sobre derivadas de funciones de varias variables. Vamos a tocar también el tema de derivadas parciales y algunos otros temas que también están relacionados con estos dos. Así que de manera general, para las derivadas, resulta que las funciones de varias variables, para que sean diferenciables, deben ser suaves. Así que si pensamos en funciones de dos variables, en la superficie que corresponde a su gráfica no debe tener picos ni dobleces bruscos o esquinas, algo que es similar a lo que pasa en funciones de una sola variable. Más adelante vamos a formalizar un poco más este concepto para funciones de varias variables. Para hablar de la derivación de funciones de varias variables necesitamos el concepto de derivadas parciales. Así que vamos a tomar una función que va de un conjunto U de Rn a R, es decir, una función que toma valores reales. Entonces, estas de aquí son las derivadas parciales de f respecto de la primera, de la segunda o de la enésima variable. Así, esta es la parcial de f con respecto a la primera variable y así sucesivamente hasta la parcial de f con respecto de la enésima variable. Y estas son funciones que tienen valores reales de n variables que en el punto x1 hasta xn se definen de esta forma, como este límite. La parcial de f con respecto a la variable xj es el límite cuando h tiende a 0 de este de aquí, de este límite. Esta diferencia que está aquí dentro del límite, observen que aparece aquí x más h en la jésima variable. Y en caso de que el límite exista para alguna j entre 1 y n, vamos a hablar de esta derivada parcial. El dominio de esta función va a ser el conjunto de todas las n-adas de todos los puntos en Rn para los cuales este límite exista. En la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener la derivada parcial, vamos a derivar la función f con respecto a la variable xj y las demás las vamos a dejar fijas, van a ser como si fueran constantes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este ejemplo tenemos que encontrar la parcial de f con respecto de x. Y esta va a ser la parcial con respecto de x al cuadrado y más y cúbica. Y aquí al momento de tomar la derivada con respecto de x, estamos nuevamente esta como una función. Si la pensamos como solamente una función que depende de x, podemos aplicar todas las mismas reglas que vimos para funciones de una sola variable. Así que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Las constantes salen. Y luego derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 1 con respecto de x es la derivada de una constante, es 0. Por lo tanto aquí nos queda 2xy. De manera similar, la parcial de f con respecto de y es la parcial de x al cuadrado y más y cúbica. Y si tomamos ahora la x como una constante, nos quedaría x al cuadrado más 3y cuadrada. Ok, así que esta sería la parcial de f con respecto de y. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos nuestra función y vamos a encontrar la parcial de z con respecto de x, es decir, la parcial del coseno de xy. Nuevamente la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y para encontrar esta derivada con respecto de x debemos utilizar regla de la cadena. Así que vamos a tener que coseno, derivada del coseno es menos seno xy por la derivada de
x por y. Podemos poner así si quieren. Y aquí cuando derivamos el otro término, podemos sacar coseno de y porque al derivar con respecto de x es como si fuera una constante. Y vamos a tener que va a ser menos y, ¿por qué? Porque va a ser la derivada de x por y con respecto de x, nos va a quedar únicamente la y. La vamos a poner acá al principio por el seno de xy más coseno de y. Y esta sería la derivada parcial de z con respecto de x. Muy bien, ahora vamos a buscar la derivada parcial de z con respecto de y. Y esta va a ser la derivada del coseno de xy, x coseno de y con respecto de y. Podemos separarlo de esta forma. Y ustedes se van a dar cuenta que no se trata más que de tener en mente que la otra variable o las otras variables con las que aparezcan en la función y que no intervengan en la derivada van a permanecer como constantes, así como en este caso que estamos derivando con respecto a y, la x la pensamos como una constante. Nuevamente para el primer término ocupamos regla de la cadena. Para el segundo, derivada del coseno menos seno y por la derivada de lo de adentro más, aquí podemos sacar la x, y ahora derivada con respecto de y de x por y, únicamente nos va a quedar la x, que vamos a poner aquí al principio, y derivada del coseno es menos seno, que va a ser menos x seno de y. Y esta sería la derivada de z con respecto de y. De manera similar a como hacemos con funciones de una sola variable, podemos hablar de derivadas parciales de órdenes superiores. Así que si antes hablábamos de la segunda derivada, de la tercera, de la cuarta y así sucesivamente de la enésima derivada de una función, aquí vamos a poder hablar de segundas, terceras, cuartas derivadas y vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a pensar en una función de dos variables para ilustrar la idea, y la idea es la misma para funciones de más variables. Nos vamos a concentrar en el de 2. Las derivadas parciales de una función de dos variables son en sí funciones que dependen de x y de y. Como vimos en los ejercicios en el ejemplo anterior, al derivar como resultado obtenemos una función que depende de x y de y. Así que a esa función le podemos calcular segundas derivadas parciales y también derivadas de orden mayor. También podemos encontrar la derivada parcial de f con respecto de x. A esta función la podemos derivar con respecto de y. Y también podemos derivar esta función con respecto de x. Cuando hacemos esto, le llamamos derivadas parciales mixtas. Y así que en resumen, para f de xy, las derivadas parciales de segundo orden son estas. La segunda derivada de f con respecto de x, que es la derivada de f con respecto de x, la volvemos a derivar con respecto de la misma variable. También tenemos la segunda derivada de f con respecto de y. ¿Qué es lo que sintetiza esta notación? Lo que está aquí, que nos dice esto, que la parcial de f con respecto de y la volvemos a derivar con respecto de y. También tenemos derivadas parciales de tercer orden, donde de manera recurrente definimos estas. La tercera derivada de f con respecto de x, ¿cómo la vamos a obtener? Vamos a derivar con respecto de x la segunda derivada de f con respecto de x. Y de manera similar para la y. Y también las derivadas parciales de segundo orden mixtas. La segunda derivada de f con respecto de x y de y denota esto de aquí. Observen
aquí el orden va a ser importante. Primero derivamos con respecto de y y luego derivamos con respecto de x. Es lo que está aquí. La parcial de f con respecto de y es la que derivamos después con respecto de x. Y acá lo que nos dice es que la derivada de f con respecto de x después la derivamos con respecto de y. Y lo sintetizamos de esta forma. Esta es la derivada que se aplicó primero o que se sacó primero a la función y luego esta otra. Y de manera similar para funciones de 3, 4, etc. Para las variables que tengan, la idea es similar. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, vamos a encontrar su segunda derivada con respecto de x. Así que la parcial con respecto de x de esta función, nuevamente pensamos en todas las demás variables como solo constantes y nos concentramos en derivar con respecto de x. Así tendríamos 2xy cuadrada, y cúbica no tiene ninguna x, por lo tanto es una constante y su derivada sería 0 con respecto de x. Derivada de 3x a la cuarta, 12x al cubo. Y la derivada de 5, una constante, sería 0. Y para obtener la segunda derivada parcial, hacemos exactamente lo que nos decía la diapositiva anterior que teníamos que hacer. Vamos a derivar la derivada parcial de f con respecto de x, es decir, esta que obtuvimos, ahora la volvemos a derivar con respecto de x. Parcial de 2xy cuadrada con respecto de x, nos queda 2y cuadrada. Y parcial de 12x al cubo con respecto de x, 36x al cuadrado. Bueno, vamos a calcular ahora esta que está aquí indicada. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos. La segunda derivada parcial de f con respecto de x y de y la vamos a obtener derivando con respecto de x la derivada parcial de f con respecto de y. Así que necesitamos la parcial de f con respecto de y. La parcial de f con respecto de y es la parcial con respecto de y de x al cuadrado, y cuadrada menos y cúbica más 3x a la cuarta más 5. Y si derivamos con respecto de y, vamos a tener 2x al cuadrado y menos 3y cuadrada más, aquí observamos que este término no tiene y, es decir, va a ser una constante. Cuando derivemos con respecto de y, su derivada va a ser 0, al igual que este. Así que únicamente este de aquí es la parcial de f con respecto de y. Así que podemos encontrar la parcial de esto de aquí. Ya sabemos qué es esto. Vamos a derivarlo ahora con respecto de x. Así que si derivamos con respecto de x serían 4xy y la derivada de este término con respecto de x se anularía. Así que esta sería la derivada que estábamos buscando originalmente. Así que esto de aquí abajo nos dice con respecto de quién tenemos que derivar y cuántas veces. Así que con los recursos que tenemos ahora a la mano podemos ya hablar sobre la diferenciabilidad de una función de varias variables. La derivada de f de x0 de una función f que está compuesta por las funciones de f1 hasta fm en un punto x0 va a ser una matriz T cuyos elementos son t y j. Cada t y j es la parcial de fi con respecto de xj evaluado en el punto x0. Y llamamos a t, esta matriz que se construye de esta forma, la derivada de la función en el punto. La derivada va a ser la matriz m por n que está dada por esta expresión.
Así que cuando tengamos una función de varias variables que vaya de Rn, aquí f es una función que va de Rn a Rm, su derivada va a ser esta matriz que está aquí, que está formada por las derivadas parciales. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la matriz de derivadas parciales para la función que está aquí. Así que voy a poner por aquí cómo debe quedarnos la derivada. En este caso f es una función que va de R2 a R2, toma dos variables y nos da como resultado dos variables, dos coordenadas. Así que la matriz va a ser una matriz 2 por 2. Así que la derivada de f en algún punto x va a ser la parcial de f con respecto de la primer variable. Aquí x1 es x y x2 es y. Y esta es la primera función y esta es la segunda función. Luego la derivada parcial de la primera función con respecto de la segunda variable que es y. Y de manera similar abajo. Así que si encontramos estas derivadas parciales, vamos a encontrar la matriz de derivadas parciales para esta función. Para f1, si lo derivamos con respecto de x, ¿qué nos quedaría? La derivada, déjenme hacer aquí los cálculos, la parcial de f1 con respecto de x1 sería la parcial de e a la x más y, derivada de, dijimos que x1 era x, y así que si derivamos esta función con respecto de x, nos queda exactamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí queda e a la x más y. Si derivamos f1 con respecto de y, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Por la forma que tiene la función. La parcial de f2 con respecto de x, aquí sí cambia, nos va a quedar y cuadrada. Y la parcial de f2 con respecto de y sería 2xy. Y pues esta sería la matriz de derivadas parciales. De manera similar resolvemos este ejemplo. Así que de esta forma va a quedar la matriz de derivadas parciales, nada más nos falta realizar las derivadas que están indicadas. Y esta sería la matriz de derivadas parciales para esta función. Un ejemplo más. En este caso se trata de una función de tres variables, pero la idea es exactamente la misma. Así que este sería x1, x2, x3, este sería f1, f2. En este caso f es una función que va de R3, toma tres variables y nos da como resultado un par ordenado que está en R2. Así que con esto podemos armar nuestra matriz de derivadas. Es la parcial de f1 con respecto de la primer variable, parcial de f1 con respecto de la segunda variable, parcial de f1 con respecto de la tercera variable, y aquí abajo parcial de f2 con respecto a la primera variable, parcial de f2 con respecto de la segunda variable, parcial de f2 con respecto
de la tercera variable. Como era de esperarse, esta va a ser una matriz de tamaño 2 por 3. Así que si realizamos las derivadas, si derivamos z e a la x con respecto de x, nos queda z e a la x. Si derivamos esta misma con respecto de y es 0. Si derivamos esta misma con respecto de z, queda e a la x. Vamos con f2 con respecto de x es 0. Con respecto de y es menos e a la z. Y con respecto de z menos y e a la z. Y esta sería la matriz de derivadas parciales para esta función. A continuación presentamos el concepto de gradientes. Para funciones con valores reales utilizamos una terminología especial para la derivada, y es esta del gradiente. Si tenemos una función que va de un conjunto de Rn a R, en este caso la derivada es una matriz 1 por n, es decir, la derivada de f en cualquier punto x está dada por esta expresión y se puede formar el vector correspondiente. Utilizando estos valores podemos formar un vector y este vector se llama gradiente de la función y se denota de esta forma o bien de esta otra. Para funciones que van de R3 a R, el gradiente de la función se expresa por lo regular de esta forma, donde se utilizan los vectores i, j y k, que son vectores de tamaño 1 en la dirección positiva de cada uno de los ejes. De manera similar, para funciones que van de R2 a R, podemos escribir el gradiente de la función de esta forma. Y en términos del producto escalar, concepto que parece que no entramos en mucho detalle, pero podemos escribir la derivada de f de esta forma. Este es, digamos, nada más para que lo sepan. Y bueno, a continuación algunos resultados básicos de derivación. Primero es que si una función es diferenciable en un punto, entonces la función es continua en ese punto, que era algo que teníamos también en funciones de una variable. Otro resultado, si tenemos una función que va de un conjunto U de Rn a Rm y todas las derivadas parciales existen y son continuas cerca del punto U, entonces la función es diferenciable en X. Otra propiedad que tenemos es la regla de multiplicación por una constante. Para una función de estas características, que sea diferenciable en x0, si tomamos un número real, entonces la función h de x, que es una constante por f, también es diferenciable y su diferencial es la constante por la derivada de f. O sea, recuperamos esa propiedad que nos dice que podemos sacar las constantes. También tenemos la regla de la suma, que nos dice que si tenemos dos funciones diferenciables en un punto y tomamos la suma de estas, entonces la suma también es diferenciable en ese punto y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Recuerden que aquí estas son matrices. Así que por ejemplo aquí estamos hablando de multiplicar una constante por una matriz y aquí estamos hablando de sumar matrices. La regla del producto, si tenemos dos funciones diferenciables en un punto y tomamos h de x, el producto de las funciones, resulta que h también es diferenciable en ese punto y además su derivada cumple la misma propiedad que cumplía el producto de derivadas para funciones de una variable real. Así que esta se sigue conservando. De manera similar se sigue conservando la regla del cociente. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a verificar de x, y, z va a ser f sobre g. Y aquí vamos a ver que si derivamos h,
obtengamos, vamos a obtener la derivada de h utilizando esta propiedad. Así que vamos a derivar esta función ya con esta expresión para h. Así que h es una función que va de R3 a R. Por lo tanto, su derivada es la derivada de h respecto de x, derivada de h con respecto de y parcial de h con respecto de z. Así que si utilizamos la regla de derivación para la división, vamos a tener que la parcial de h con respecto de x nos da menos 2x por y cuadrada más z cuadrada menos 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. La parcial de h con respecto de y nos va a dar únicamente 2y sobre x al cuadrado más 1 y con respecto de z 2z sobre x al cuadrado más 1. Así que por una parte esta es la derivada de h. Vamos a comprobar utilizando la expresión que aparecía ahí en 4. Así que vamos a poner por aquí la expresión de la derivada de h y vamos a ver, vamos a necesitar la derivada de f, que es la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, parcial de f con respecto de z, sería 2x, 2y, 2z. Vamos a necesitar la parcial de g, perdón, la derivada de g. Así que de manera similar vamos a tomar las parciales de g con respecto a cada una de las variables. Con respecto a x sería 2x, con respecto de y es 0 y con respecto de z también es 0. Ahora utilizamos la expresión de arriba y tendríamos g de x sería x al cuadrado más 1, g de x al cuadrado más 1 por esta matriz menos f de x0, f de x es x cuadrado más y cuadrada más z cuadrada por la matriz 2x, 0, 0 y todo esto dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Así que esto era lo que teníamos. Aquí tenemos que observar que como estas entradas son 0, estas no van a aportar cuando simplifiquemos con la matriz que aparece acá. Así que vamos a multiplicar este por este por este y este por este. Luego este por este por este y este por este. Así nos queda esto de la primera parte y de la segunda parte nos queda de esta forma. Y abajo x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora lo que seguiría sería simplificar y cuando hagamos la resta, aquí estamos restando esta matriz menos esta, la resta la hacemos entrada a entrada. Así que va a ser este menos este menos este y este menos este. Y cada entrada va a estar dividida entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Así que sería 2x por x al cuadrado más 1 menos 2x por x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada. Luego 2y por x al cuadrado más 1 menos 0 más
Luego la otra entrada, perdón, sería 2z por x al cuadrado más 1 menos 0. Ya no lo ponemos. Y nos queda x al cuadrado más 1 al cuadrado dividiendo a todo. Así, si simplificamos esta parte, nos queda, y aquí vemos que este con este se cancelan y todos los demás términos tienen en común este 2x. Así que podemos factorizar menos 2x, nos quedaría, aquí estos signos deben ser negativos, se me había pasado, menos 2x. Espero que se vea que aquí este factor lo vamos a cancelar acá. Y ya con esto vamos a comprobar que efectivamente nos da lo mismo. Nada más aquí tengo unos signos al revés. Ahora sí. Así que aquí si factorizamos el menos 2x, nos queda y cuadrada más z cuadrada menos 1. Y con esto vemos que efectivamente se cumple la propiedad. Y bien, también hay regla de la cadena para funciones de varias variables. Ya no nos vamos a detener a ver esto. Ya nada más pues lo pongo aquí en las diapositivas para que al menos sepan que existe. Y pues prácticamente hasta aquí llegaríamos. Ya nada más queda de tarea estos ejercicios sobre derivadas parciales. Y bien, este sería el último video. Si tienen alguna duda, háganmela llegar. Si tienen dudas también, por favor, sigan trabajando en los ejercicios. Traten de ir poniéndose al corriente con las actividades. Y seguimos en contacto. Hasta luego.